padre Oscar Morel, secretario general de Fe y Alegría, queridas y queridos invitados, es un gusto el poder reunirnos esta mañana para dar un paso más en este proceso que iniciamos hace varios meses y que tenía cuando inició un camino relativamente incierto, porque había mucho de prueba, ensayo, error en este proceso y no podemos sino decir que estamos muy satisfechos. Tres instituciones con naturaleza diferente, mandatos diferentes, confluyeron para un esfuerzo que vamos a ver ahora en la evaluación, nos deja muy satisfechos y que queremos compartir con otras instituciones con las que hemos trabajado también otros temas y que están muy vinculadas con la promoción de valores ciudadanos. El Jurado Nacional de Elecciones, desde su papel de organismo electoral que tiene como mandato la promoción de la democracia y de los valores ciudadanos, ha trabajado muchísimo en el tema de educación democrática en distintos aspectos y tenía desde hace varias gestiones, desde hace varios presidentes, el interés en trabajar más cercanamente en el ámbito de la escuela. Lo hemos conversado ya con varios presidentes antes y fue posible en los últimos años el generar esta confluencia y el trabajar en estas herramientas y en otros proyectos vinculados con Fe y Alegría. También hemos tenido el gusto de colaborar en varias ocasiones y bueno, Fe y Alegría tiene entre sus valores fundamentales justamente el promover ciudadanía y el trabajar con las chicas y los chicos este tipo de miradas en la escuela. Así que pareció muy natural que nuestra institución Unidad Internacional, que tiene por mandato promover la democracia en el mundo, pues concluyera con estos esfuerzos, ¿no? En idea, creo que todos la conocen, pero por si acaso lo menciono, es un organismo internacional intergubernamental formado por 35 países democráticos en el mundo, tiene por mandato la promoción de la democracia. El próximo año cumple 30 años, vamos a estar de aniversario, espero que nos acompañen las cosas que hagamos en relación con esa conmemoración y nos pareció relevante el promover desde la escuela también una mirada de la democracia y de los valores, ¿no? En nuestro país, como sabemos, en las evaluaciones de democracia ha venido teniendo retrocesos, ¿no? La más conocida de las evaluaciones de democracia, la de The Economist, por segundo año consecutivo ranqueó al Perú como régimen híbrido y con muy altos puntajes en organización de procesos electorales. Estamos entre los países de América Latina que tienen más alto puntaje en organización de procesos electorales y, sin embargo, con los más bajos puntajes en cultura democrática. Entonces, claramente, para la promoción de la democracia, un elemento central a atender es la cultura democrática y hacerlo desde la escuela es un asunto fundamental porque los ciudadanos y ciudadanas se van construyendo justamente desde una muy temprana edad. Así que no quiero extenderme en estas palabras de bienvenida, simplemente identificar, ubicar dónde estamos en este momento del proceso y cómo podemos construir los siguientes pasos. La conversación de hoy está básicamente destinada a que se presente la evaluación del proceso y que veamos qué cosas podemos tener por delante. Entonces vamos a ver un video que han preparado y luego nuestros colegas presentarán los resultados de la evaluación. Pero sí, la finalidad de estar aquí todos los días en el espacio central de esta institución legislativa, de esta institución de
específicamente la feria de este proyecto, ¿no?, de caja de herramientas para una ciudadanía democrática. El proyecto Caja de Herramientas ha significado una entrega total. Ver que los docentes, por ejemplo, trabajan en equipo muy bien, ese es uno de los primeros aprendizajes que han podido compenetrarse entre ellos para coordinar las diferentes actividades que se han llevado en Caja de Herramientas. Y sobre todo me ha enseñado a guiar a mis estudiantes, no ponerlo en acción. Como ha ido avanzando el proyecto, me he ido identificando, me he ido empoderando de ello. A mí me ha ayudado bastante. Esto a mí me está cambiando también, con mi formación profesional va mejorando cada vez más. Me siento orgulloso al saber de que los niños al presentar sus productos han absorbido todos esos aprendizajes. La Caja de Herramientas es un proyecto que busca fortalecer la formación ciudadana de estudiantes secundarias de primero a quinto a través de un proyecto educativo que vincula 3 áreas curriculares: el área de FCC, el área de comunicación y el área de arte. El primer pilar, y de hecho el más importante del proyecto, son los docentes. Sin ellos es imposible desarrollar nada en la escuela. Pero un segundo pilar importante son recursos, y esa discusión los materiales que damos como parte del desarrollo del proyecto. En lo que respecta al desarrollo de guías docentes y de cuadernillos, se ha previsto trabajar en 5 fases que han permitido a los docentes planificar de manera secuencial lo previsto para el proyecto. Este proyecto Caja de Herramientas empecé a cambiar, ¿no?, mi actitud. Yo creo que aprendí a convivir entre mis compañeros, pero en armonía. A identificar los problemas que se ven en nuestra institución educativa. Podemos mejorar, aprender nuevos valores, como por ejemplo aquí se ve mucho la discriminación también. Pero a través de este proyecto nosotros hemos entendido que no debemos juzgarnos por nuestras apariencias. Y después de haberlos identificado, hemos propuesto ideas innovadoras que creen una solución. De esta manera, ir erradicando poco a poco la violencia. El poder reconocer estadísticas, el investigar, escuchar testimonios, vivir experiencias. Los aprendizajes son extensos. En Caja de Herramientas he participado en la actividad como coordinadora, pudiendo repartir las responsabilidades a mis compañeros, poder organizarlos, siguiendo la guía que teníamos, que es el cuadernillo, que nos daba las herramientas, ¿no?, para los pasos a seguir en todo este proyecto. El material del cuadernillo es comprensible para los estudiantes. El mismo hecho de tener el material en sus manos ya es bastante ayuda, de encontrar un material nuevo, un material que ellos mismos pueden llenar, ellos mismos pueden utilizar. Ha sido de bastante beneficio para su aprendizaje y para el avance de sus actividades, ¿no? A los estudiantes va a ayudar este proyecto a que ellos se expresen, que no vean la institución no un lugar que es de miedo, sino un lugar donde que puedan expresarse con libertad. Aprendes más y, o sea, convives más con tus compañeros, sabes cosas nuevas y las aplicas en tu vida diaria. Estamos formando como buenos ciudadanos que somos, buenos líderes, para ser el futuro de nuestro país. Y a través de proyectos que nosotros estamos conociendo, podemos ir tomando acciones para formar así un mejor futuro para que vivamos tranquilos y tranquilos. Muchas gracias, Percy, y muchas gracias a todos ustedes. En realidad, el espacio ahora, como Percy lo ha adelantado, el espacio que tenemos es, queríamos compartir tanto con los aliados con los que hemos implementado esta iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones y los colegios Fe y Alegría, los resultados, la evaluación de resultados de esta iniciativa, pero queríamos compartirlos también con otros actores que están trabajando temas de educación, porque nos parece que es importante difundir los avances, los hallazgos y ver también mecanismos para dar sostenibilidad a este tipo de iniciativas. Entonces hemos organizado el desayuno ahora, la reunión de ahora en 2 momentos. La primera, donde presentaremos la caja de herramientas, el cómo se ha desarrollado en estas 2 versiones, 23 y 24, y después haremos la presentación de la evaluación externa, una evaluación de resultados que la hemos trabajado durante todo el año 2024. Entonces, antes de empezar, nos parece interesante hacer una rápida ronda de presentaciones para saber quiénes estamos acá y empezamos inmediatamente después con la presentación.
Mi nombre es Pilar Tello y soy oficial de programas de IDEA Internacional. Buenos días, soy Carlos Herrera, soy docente y consultor para ideas del proyecto. Buen día, soy Karin Bocio, consultora externa de IDEA para la evaluación de resultados. Buenos días, mi nombre es Martín Mala y he estado también vinculado en su momento a la evaluación externa que se va a presentar ahora. Buenos días con todos, con todas. Mi nombre es Pilar Millo y soy parte del equipo del proyecto Perú Conversa de IDEA. Buenos días, mi nombre es Sara Luquetti y soy consultora especialista en educación. Hola, muy buenos días. Erika Cuba de UNICEF, oficial de educación. Buenos días con todas, Alex Ríos de UNESCO, el equipo Horizontes, Educación Rural. Buenos días, mi nombre es Catherine Vega Bazán y trabajo en la Dirección Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones. Buenos días, mi nombre es Giovanna Hurtado, soy directora nacional de Educación e Información Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Hola, buenos días, yo soy Jairo Castre, docente y comunicadora y vengo de Diseño Perú. Muy buenos días, soy Alina Andras, soy acompañante territorial de Fe Alegría Perú, miembro de la Comisión de Ciudadanía. Buen día con todas y con todos, soy Peggy Monzón, también de Fe y Alegría, miembro de la Comisión de Ciudadanía. Buenos días, soy Roberto Burdeo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Percy Medina, el jefe en el Perú de IDEA Internacional. Quien debía estar acá es Ernesto Cabaza, que es el director de Fe y Alegría, entonces viene suplente. Soy Oscar Morelli, secretario general de Fe y Alegría. Jesuita. Muchas gracias a todos y a todas. Y entonces ahora sí empezamos a la presentación. Cuando hablamos del proyecto Perú Conversa, da continuidad a un proyecto que se presentó el año pasado en IDEA Internacional, que eran Citizen Voices. Y una de las cosas que vimos que era prioritaria era trabajar en ciudadanía. Estudios que se han realizado a nivel nacional muestran que la ciudadanía es un tema todavía pendiente. Estudios tanto realizados desde el Ministerio de Educación como por otras organizaciones evidencian que la educación ciudadana aún es un tema pendiente sobre el cual debe trabajarse y debe trabajarse como para que los estudiantes tengan una participación más activa e informada. Y en ese marco, dentro de la alianza estratégica que establecimos entre el Jurado Nacional de Elecciones, Fe y Alegría y IDEA Internacional, elaboramos la Caja de Herramientas para una Ciudadanía Democrática, que se implementó en una primera versión durante el año 2023 como un primer piloto. Después de realizar una evaluación de diseño, mejoramos materiales, mejoramos la metodología y hemos implementado la segunda versión de esta caja de herramientas durante el año 2024. En el 2023 trabajamos básicamente con colegios Fe y Alegría, 6 colegios Fe y Alegría a nivel nacional, y en el 24 mantuvimos el trabajo con esos mismos 6 colegios, pero aumentamos además 3 colegios que no eran Fe y Alegría, 3 colegios públicos en Cajamarca y Cusco, 2 en Cajamarca y 1 en Cusco. La propuesta de esta caja de herramientas era justamente fortalecer la formación ciudadana en alumnos de secundaria, de escuelas públicas de diferentes regiones del país, con el fin de que los estudiantes, las estudiantes y docentes, hombres y mujeres, sean capaces de pensar y actuar de manera positiva y hacer frente a las demandas y desafíos que se presentan en sus colegios, en sus localidades, y de esa manera aportar también a esas mismas demandas y preocupaciones del país. Tenía la caja de herramientas 3 objetivos. El primero, fortalecer la ciudadanía activa, y para eso se promovió el desarrollo se vinculó los materiales con el desarrollo de la vida pública y el compromiso con valores democráticos. El segundo objetivo era desarrollar competencias para abordar desafíos sociales y políticos, para así aportar en la construcción de una sociedad más democrática, una sociedad más tolerante, más dialogante, y fortalecer finalmente la institucionalidad y la participación. Y finalmente, el tercer objetivo era construir una identidad personal que permita que los chicos y chicas reconozcan intereses, valores y capacidades
para actuar de acuerdo a estos valores democráticos. La propuesta se basó en proyectos integrados, y estos proyectos integrados tenían como dos pilares. Por un lado, el aprendizaje basado en proyectos, y por otro lado, las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica. Con esos elementos aportábamos a la construcción de una ciudadanía activa. Las competencias que se utilizaron para el desarrollo de estos proyectos eran 4 de los que contempla el Currículo Nacional de Educación Básica. La primera, la competencia de convive y participa democráticamente. La segunda competencia, construye identidad. La tercera, mejora competencias comunicativas. Y la cuarta, crea proyectos desde lenguajes artísticos. Entonces, para nosotros fue fundamental elaborar estos materiales y elaborar la propuesta que diseñamos, muy articulada con lo que el Currículo Nacional dice, justamente para poder articular a los colegios públicos a nivel nacional, como una iniciativa de fortalecer justamente la educación ciudadana en el país. ¿Y qué temas abordamos en cada uno de estos cursos? Abordamos 5 temas y se elaboró un proyecto por grado. El año pasado, que les decía que fue el primer piloto durante el 2023, habíamos trabajado por ciclos educativos. Elaboramos un proyecto para primero y segundo de secundaria, un segundo proyecto para tercero y cuarto y un tercer proyecto para quinto de secundaria. Pero la evaluación de diseño nos mostró que era mucho más eficiente trabajar un proyecto por grado, porque la diferencia entre chicos de primero y segundo, tercero y cuarto es grande. A pesar de que es solo un año de diferencia, en realidad se hace notar esa diferencia ya en la escuela. Y por lo tanto, para este año trabajamos 5 proyectos educativos. Los materiales o los temas priorizados fueron justamente trabajados también con los chicos y chicas de los colegios y con los docentes de cada una de las escuelas. Inicialmente en el 2023 hicimos un primer focus group para ver cómo veían ellos la educación, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus intereses, qué veían, qué problemas identificaban en la escuela. Y fue bien interesante porque fueron varios focus y salió información riquísima que nos ayudó a priorizar los temas que se desarrollaron como material para estos años. En primer grado trabajamos, en primero de secundaria, la expresión de las emociones en las aulas. En segundo, el acoso escolar entre pares. En tercero, la convivencia democrática, una convivencia sin violencia. En cuarto de secundaria, seguridad ciudadana y la comunidad. Y en quinto, la recuperación de espacios públicos. Como ven, en los 3 primeros años trabajamos temas muy vinculados a la parte al interior del colegio. Y los segundos, actividades más vinculadas con la población externa fuera del colegio. Para organizar mejor la presentación, lo que vamos a hacer es, les hemos presentado la caja de herramientas, ahora tendremos la presentación de la metodología utilizada e inmediatamente después la evaluación externa. Entonces, para continuar esta secuencia, paso la posta a José Carlos Herrera, que es especialista en comunicación, que ha estado vinculado con el proyecto y ha sido el coordinador del equipo pedagógico que ha trabajado durante estos 2 años. Gracias, Pilar. Bien, entonces como les comentaba Pilar, hemos definido para cada grado un asunto público específico, ¿no? Respondiendo a sus necesidades e intereses. Y tomando en cuenta estos asuntos públicos, el proyecto se divide en 5 fases, ¿no? Que son las que se trabajan para un proyecto que busca intervenir en la comunidad y en la escuela. La primera fase le hemos llamado Nos conectamos con el reto. En esta fase lo que buscamos es que los estudiantes puedan conocer el asunto público que van a trabajar, cuál es el reto que les planteamos y sobre todo que se vinculen con el problema, ¿no? Que pueda generar un primer paso de sensibilización sobre la problemática y la importancia que tiene abordarla desde la escuela. A partir de esta fase inicial, la fase número 2 del proyecto se llama Exploramos en Fuentes. Esta fase tiene 2 momentos. Un primer momento que ha sido el más enriquecedor de las escuelas, que tiene que ver con que las estudiantes y los estudiantes se pongan en contacto con socios comunitarios, con personas dentro de su escuela, dentro de la comunidad, que trabajan la problemática, que están siendo afectadas por la problemática que están trabajando y que les puedan dar información de su experiencia en relación a estos problemas. Entonces, ese contacto directo con las personas de la comunidad es algo que tanto estudiantes como docentes valoran mucho del proyecto.
En la foto que ven a la derecha es de una escuela en Serendín. Las estudiantes de cuarta secundaria, como están trabajando en problemática de seguridad ciudadana, vieron que era importante conversar con digamos, los encargados de la gestión de transporte en la localidad, porque vieron también que eso puede ser un problema vinculado con la seguridad. Entonces ahí las vemos entrevistando a una inspectora de tránsito que está en la Plaza de Armas de Serendín. La fase 3, a partir de esta exploración, ahí me olvidé en la fase 2, junto con la exploración con socios comunitarios, también el proyecto les brinda bibliografía, ¿no? Textos, videos que les ayuda a complementar su comprensión sobre la problemática. Entonces, a partir de esta comprensión, van a la fase 3, en la que les toca deliberar sobre lo que han aprendido. Entonces, la idea es que ahí cada estudiante pueda primero plantear sus ideas, sus opiniones sobre la problemática, basándose en todo lo que han descubierto en la fase 2, y luego poder tener un espacio de deliberación y discusión con sus compañeros y compañeras para poder llegar a algunos acuerdos. A partir de esta comprensión individual, poder también armar una comprensión en conjunto sobre el problema y pensar en qué podemos ir haciendo para resolverlos. A partir de esa comprensión en conjunto, se van a la fase 4, en la que les toca ya poner en marcha sus soluciones. Entonces aquí lo que hacen es poder idear posibles soluciones, y lo más enriquecedor del proceso es que luego de idearlas, les toca ponerlas en práctica. Probar, ver qué tan funcional es lo que han planteado y en qué medida es que ayuda realmente a resolver el problema que habían identificado. Y ese elemento ha sido crucial porque hemos visto en las escuelas que los estudiantes, mientras han tenido más espacios para iterar su solución, para probarla, han podido hacer mejoras y lograr soluciones mucho más significativas, ¿no? En la imagen de la derecha vemos una escuela que los estudiantes de quinta secundaria tienen como reto recuperar espacios públicos. Entonces lo que propusieron fue, para darle un mejor uso a los alrededores de la escuela, pintar diversos juegos en las calles que están alrededor de la institución educativa. Entonces ahí vemos cómo ya están probando la solución con estudiantes de primaria, que es hacia donde ellos se habían dirigido. Y luego de este proceso de crear la solución, les toca presentar qué es lo que han aprendido a partir de todo el proyecto. Y es así que van a la fase 5, donde los estudiantes han realizado una feria en la que han expuesto sus soluciones. Se ha invitado también a la comunidad educativa a participar de estas ferias, y sobre todo la intención es, primero, que todos los grupos presenten, y segundo, que la gente que asista a la feria pueda probar las soluciones para también darles retroalimentación sobre cada una de ellas. Y luego de la feria se cierra con un espacio de reflexión sobre todo el proceso, ¿no? O sea, han tenido otros espacios de reflexión durante cada fase, pero veíamos como importante que también se cierre con una reflexión final de todo lo aprendido y también de qué desafíos tienen hacia adelante. Algunos estudiantes que han participado del proyecto del año que viene van a ser parte, por ejemplo, del municipio escolar. Entonces ya han insertado como parte de su municipio escolar el continuar implementando estas soluciones. ¿Cómo se ha distribuido en el tiempo? Hemos trabajado con las escuelas en 2 bimestres, en el segundo y el tercero. En el primer bimestre hemos trabajado las fases 1 y 2, y en el tercer bimestre las fases 3, 4 y 5. En el bimestre 2 hemos trabajado solamente 2 fases, porque la fase 2 es la más extensa del proyecto, porque es la que implica que los estudiantes puedan zambullirse en la problemática, comprenderla a fondo, y todo ese proceso ha tomado un poco más de un mes de implementación. Entonces, para llevar a cabo todo este proceso, de que se puedan realizar las 5 fases y que los estudiantes lleguen a resultados concretos, ha supuesto el desarrollo de 2 componentes. Por un lado, el componente 1, que son los recursos educativos, y por otro, el programa de actualización docente. En relación a recursos, tenemos 2 tipos de recursos. Uno, que son los materiales físicos, que son cuadernillos para estudiantes. Cada grado tiene un cuadernillo diferente que responde al asunto público que les ha tocado trabajar, y en este cuadernillo los y las estudiantes encuentran todo el proceso que van a tener que llevar a cabo fase por fase, así como también los materiales para que puedan realizar sus actividades. Junto con eso, de manera complementaria, también los y las docentes reciben una guía de trabajo.
Esta guía contiene la misma información que reciben los y las estudiantes, pero con orientaciones adicionales de cómo guiar el proceso. Esta guía para docentes no son sesiones, porque sí consideramos que son las y los docentes quienes tienen que crear sus sesiones, pero sí les damos actividades y orientaciones de cómo pueden guiar esos procesos. Y finalmente hay un tercer recurso que es para equipos directivos, en el que les brindamos también orientaciones sobre cómo desde la gestión orientar la adecuada implementación del proyecto. Y también, además de los recursos físicos, hemos implementado una plataforma digital que tiene recursos adicionales que se han ido creando también durante la implementación para enriquecer la experiencia de los y las estudiantes. Entonces son recursos que los profesores pueden descargar para continuar trabajando o enriqueciendo su labor en el aula. Entonces, ese es el primer componente. El segundo tiene que ver con un programa de actualización docente, porque también vemos que era importante que todo este proceso de formación de los docentes pueda tener una certificación que les sirva también para continuar desarrollándose en la carrera pública magisterial. Entonces, este programa de actualización tiene un valor de 112 horas lectivas que les sirven como un punto dentro del desarrollo del teléfono, y tiene 3 módulos. Un primer módulo que está vinculado con la capacitación docente que reciben durante todo el desarrollo del proyecto. Tenemos 2 espacios principales, uno antes de que inicie el proyecto y otro a mitad de la implementación, además de otros espacios formativos asincrónicos también que reciben los docentes. Hay un módulo 2 que tiene que ver con el acompañamiento y que está centrado en que las y los docentes puedan reflexionar sobre su implementación, sobre su desempeño en el aula, ir desarrollando unos compromisos e ir evaluando el progreso de esos compromisos durante el desarrollo del proyecto. Y un módulo 3, que es justo en el que nos encontramos en estas semanas, que es un trabajo final, en el que esperamos que las y los docentes puedan reflexionar sobre su experiencia en la implementación, qué han aprendido ellos como docentes, qué han aprendido o qué aprendizajes pueden reconocer en sus estudiantes, qué desafíos también tienen de aquí en adelante para continuar trabajando en base a proyectos. Entonces, la suma de estos 3 módulos es lo que acredita las 112 horas para la certificación. Además, esa certificación para este año viene también de la mano con las UGELs. En cada una de las regiones y provincias en las que hemos trabajado, hemos ido coordinando con las UGELs para que nos ayuden en la certificación a los docentes. ¿Cómo ha sido el proceso del trabajo de este programa? Bueno, como les comentaba, iniciamos con una primera capacitación que fue antes de que se comience la implementación del proyecto. Luego han habido 2 espacios de acompañamiento a cada uno de los y las docentes que se han dado durante el segundo bimestre. Luego una segunda capacitación que se dio en las semanas de gestión entre julio y agosto, y luego 2 acompañamientos adicionales, ¿no? Y estamos cerrando justo estas semanas en que ellos y ellas puedan crear o puedan construir sus trabajos finales. ¿Cómo ha sido el impacto del proyecto este año? Estamos trabajando con más de 4.000 estudiantes en 9 escuelas alrededor del país. Atendemos a más de 90 docentes. Como les comentaba Pilar, estamos trabajando con 6 escuelas de pedagogía y 3 escuelas estatales de pedagogía. De estas 9, 7 son escuelas urbanas y 2 son escuelas rurales. Como vemos en el mapa, estamos en Piura, en Cajamarca. En Piura tenemos 2 escuelas, que son las 2 escuelas rurales. En Cajamarca tenemos una escuela en Celendín, otra en Jaén. Estamos trabajando en Trujillo, en La Esperanza. En Huánuco tenemos una escuela de pedagogía en Tingo María. En Cusco trabajamos con una escuela pública en Calca. Y en Arequipa tenemos 2 escuelas de pedagogía. El equipo que ha estado elaborando los materiales y desarrollando toda la implementación ha sido un equipo de 5 acompañantes más un coordinador. Y finalmente queríamos también mostrarles algunas ideas clave desde el balance del acompañamiento, ¿no? Como parte del trabajo del equipo de acompañantes, tuvimos una reunión de cierre para evaluar cómo ha sido el proceso y ahí sacamos estas 5 ideas clave. La primera idea que salió como fundamental este año es que los y las docentes han fortalecido su planificación en relación a los objetivos del proyecto
y que para eso ha sido fundamental los materiales, ¿no? Tanto esos recursos físicos que les hemos dado desde el inicio les han ayudado a poder cogerlos como referencia al momento de planificar sus sesiones. Y también un elemento que ha sido crucial desde el proyecto es que como trabajamos con 3 áreas, con DPCC de Comunicación y Arte y Cultura, la gestión del trabajo colegiado, o sea, de poder coordinar entre áreas diferentes, con horarios distintos, ha sido un desafío que se ha podido afianzar, digamos, que se ha podido ir resolviendo este año, que hemos visto una mejora considerable en ese proceso. También hemos visto importante que las y los docentes, los estudiantes, se han reconocido como agentes de cambio, han podido ver de qué manera que se comprometen mejor con las problemáticas que afectan sus diferentes comunidades y también plantear alternativas de solución que sean mucho más accionables. Un tercer elemento es que se ha desarrollado también una mejor articulación entre las escuelas y la comunidad, que ha permitido la intervención de socios comunitarios en las escuelas y que los estudiantes han podido acceder a personas con diferentes perfiles, psicólogos, psicólogas, gente, digamos, policías, familias también que tienen experiencia o vínculo con las problemáticas que han podido también relacionarse con lo que se trabaja en el proyecto. También un elemento esencial ha sido el liderazgo de equipos directivos. Es fundamental que tengamos un equipo directivo que sea líder en la escuela, que pueda dar orientaciones a los docentes para que esto pueda funcionar, ¿no? Para motivar a los docentes, para ayudarlos, orientarlos durante toda la implementación. Y finalmente, que la forma de trabajar a partir de proyectos integrados se ha ido consolidando como una forma donde los y las docentes pueden integrar competencias de diferentes áreas. Eso ha sido particularmente interesante porque también comienzan a entender mejor otras competencias, ¿no? Antes, el profesor de DPCC, que se considera que era solamente él el que debía trabajar la ciudadanía, por ella comienzan a darse cuenta que también se trabaja ciudadanía desde comunicación, que también se puede trabajar ciudadanía a partir de herramientas artísticas, ¿no? Entonces también ese conocimiento y esa comprensión y valoración de las competencias es fundamental, ¿no? Para salir un poco de esta mirada compartimentalizada de las competencias de las áreas, ¿no? Pues creemos que esos 5 elementos son fundamentales desde el balance del acompañamiento. Muchas gracias, José Carlos. Y además yo añadiría, o sea, ahora se ve el resumen de digamos, los principales hallazgos, pero una cosa que nos ha parecido bien interesante es cómo los docentes y las docentes empiezan a trabajar de manera diferente, aunque al principio han tenido muchas resistencias para hacerlo. El trabajar proyectos integrados en realidad genera nuevas metodologías, es un reto para muchos de ellos y realmente al inicio ha sido difícil. Sin embargo, en este segundo año vemos cómo empiezan a haber cambios sustantivos en comportamientos dentro de los docentes, incluso para planificar de manera colegiada. O sea, al hacer las clases se tienen que sentar los docentes de diferentes áreas y ver cómo el tema de ciudadanía se desarrolla dentro del área donde esté. Entonces, si un profesor, el de comunicación, tiene que hacer una carta, por ejemplo, el tenor de la carta es sobre ciudadanía y sobre el tema que se está desarrollando en el aula. Para ver justamente un poco más de detalle de estos resultados, invitamos ahora a Karin Bocchio y a Martín Málaga, el equipo que nos ha acompañado en el proceso de evaluación. Ambos son expertos en educación y en evaluación y sistematización de experiencias educativas. Karin ha estado permanentemente en el proceso, Martín ha estado al inicio, lamentablemente tuvo que dejar el proceso por razones personales, en realidad más laborales, pero estuvo al inicio en el diseño de las herramientas y en el recojo de información y nos parecía muy importante poder contar con él también en esa presentación. Les paso la posta, muchas gracias Karin y Martín. Gracias, Pilar. Bien, ahora les vamos a compartir brevemente información sobre esta evaluación de resultados de aprendizaje que hemos podido trabajar, como bien indicó Pilar al inicio con Martín, luego con José Carlos Loyola y nos parecía importante que pueda estar en este momento con nosotros Martín Málaga. Los objetivos de esta evaluación, ante todo, era sistematizar la implementación del proyecto, pero sobre todo evaluar los resultados del proyecto en términos de aprendizaje de los estudiantes en temas asociados a la competencia ciudadana. La metodología que utilizamos fue mixta, hemos utilizado instrumentos y un análisis cuantitativo, pero también cualitativo, combinando distintos tipos de fuentes. Principalmente hemos trabajado con entrevistas estructuradas para distintos actores como directivos y docentes,
actividades guiadas con estudiantes, observaciones de aula, encuestas a estudiantes y docentes y algunas pruebas de conocimiento que nos permitan tener un acercamiento al desarrollo de este conocimiento más de ciudadanía. Nosotros habíamos diseñado esta evaluación con una aplicación de inicio que fue antes del inicio del proyecto. En la mayoría de los casos pudimos llegar antes inclusive de la capacitación, pero no en todos. Y además varios de estos profesores ya habían trabajado el año pasado el proyecto, entonces estaban familiarizados. Ahí nosotros hemos podido recoger bastante evidencia de 3 instituciones educativas y luego hemos vuelto a ir hacia finales de octubre cuando ya estaban culminando el proyecto. Hemos llegado igual en momentos distintos porque no es que todos han terminado en la misma fecha, pero en todos estos casos hemos ido una semana después de que ya presentaron la feria de avances, con lo cual los chicos también ya estaban más relajados y hemos podido tener bonitas sesiones con ellos, y en un caso sí todavía estaban en la etapa final, no habían concluido. La idea de poder recoger evidencia en ambos momentos es justamente poder identificar los cambios de los aprendizajes que se dan a partir del análisis comparativo de ambos conjuntos de información. Las dimensiones y variables que nosotros hemos recogido son 3. Está primero el dominio conceptual, a partir de pruebas de conocimientos, donde hemos recogido información sobre 3 variables principales, que es la convivencia democrática, la deliberación sobre asuntos públicos y la participación en la búsqueda del bien común. La segunda dimensión ha sido el desarrollo de la deliberación y logro de consensos a partir de 3 variables: el desarrollo de actitudes para la deliberación, la identificación de asuntos públicos y el logro de consensos. Y finalmente la participación activa en la búsqueda de soluciones a partir de la participación en el proceso de aprendizaje y la creación de soluciones. Adicionalmente, de manera transversal nos parecía importante poder hacer un cruce con las condiciones institucionales y pedagógicas que han facilitado la institución educativa, porque como bien decían Pilar y José Carlos, el liderazgo del equipo directivo es fundamental, justamente como cabeza de la institución educativa, y todo el apoyo que ellos puedan dar y las condiciones favorables que puedan generar sí tienen un impacto directo en la participación y compromiso de los docentes y por ende en el trabajo con los estudiantes. Entonces, de manera transversal hemos considerado 2 variables: la generación de condiciones institucionales y la generación de condiciones pedagógicas. Si vemos un cruce entre las dimensiones, las variables y los instrumentos, vemos que la prueba de conocimiento recoge principalmente o únicamente la primera dimensión, que era más conceptual, y la observación de aula nos permite más bien recoger información sobre la dimensión de la deliberación y logro de consensos, en ver justamente en tiempo real cómo están interactuando los estudiantes en los trabajos grupales, siguiendo las indicaciones de los docentes, organizándose, deliberando, etc. Y también hemos podido ver ahí cómo se logran consensos al interior de los grupos, cómo van participando de manera activa los estudiantes durante las sesiones de aprendizaje antes del proyecto y después del proyecto. Y en cuanto a la generación de condiciones, ahí hemos podido ver temas más de corte pedagógico, justamente desde la mirada al docente. Sin embargo, la observación de aula ha estado principalmente enfocada al estudiante y el trabajo en grupo. La actividad guiada con estudiantes fue una actividad que desarrollamos como una alternativa a poder generar una situación en la que podamos ver que los estudiantes puedan intercambiar opiniones, puedan lograr consenso, puedan ver algunas soluciones para problemas públicos que no necesariamente íbamos a ver si es que llegábamos un día de sorpresa al colegio, ¿no? Entonces diseñamos una actividad guiada y luego les voy a comentar un poquito más sobre eso. Y ella nos permitió recoger información justamente sobre estas variables que les he mencionado. Además, entrevistamos a los docentes, ahí es un tema más de percepciones de los docentes sobre el desempeño de los estudiantes, ¿no? Básicamente ha estado enfocado en el estudiante, y la entrevista al equipo directivo ha estado más centrada en la generación de condiciones que ellos han podido ir brindando. Entonces, en esta matriz podemos ver cómo se cruzan todas nuestras dimensiones y variables con los instrumentos que hemos podido aplicar. Recordemos que, aunque creo que todavía no lo he dicho, esta evaluación la hemos hecho solo en 3 grados, en primero, en tercero y en quinto.
Viendo la muestra evaluada, justamente aquí está, de todos los colegios que nos presentaron José Carlos y Pilar, nosotros hemos ido a 2 colegios Fe y Alegría, al de Huánuco, en Tingo María, que es la Sagrada Familia, y al de Arequipa, que es el Paola Frascinelli. Pero adicionalmente se incluyó un colegio en la muestra que no es de Fe y Alegría, que el acompañamiento iba a ser distinto, es un colegio de mujeres, de hecho, y que es en el que se llama Nuestra Señora del Carmen. En los 3 casos hemos visitado y hemos hecho recojo de información tanto para primer grado como para tercero y para quinto de secundaria. En cuanto a la cantidad de estudiantes varía, una mayor población se ha encontrado en el caso de Arequipa. Acá las cantidades que hemos puesto es la misma cohorte de estudiantes que encontramos en mayo y que encontramos en octubre y noviembre. Hemos tenido que retirar, sobre todo para el caso de las pruebas cognitivas, a aquellos que no estuvo en uno de estos momentos. Estas cantidades representan a la misma cohorte que pudimos analizar en ambos momentos. Entonces hemos podido recoger información de estudiantes de los 3 grados, en todos los casos ha participado el equipo directivo y además el profesor de DPCC, tanto de primero como de tercero y de quinto. Entonces, un poquito ya habiendo visto más o menos de qué trató esta evaluación de resultados, nosotros queríamos compartir unos hallazgos preliminares porque comprenderán que tenemos abundante información que hemos terminado de recoger hace un par de semanas y tenemos que hacer varios cruces más. Sin embargo, hemos empezado, al igual que en la evaluación de inicio, poniendo el foco en algunas dimensiones y sobre todo en los hallazgos a partir de la aplicación de la actividad guiada, siendo que esta nos da información de manera más directa sobre cómo están trabajando y cómo han ido desarrollando su competencia ciudadana los estudiantes. Algunas precisiones nada más para la interpretación de los hallazgos preliminares es que como tenemos información por grado, información por dimensión, información por variable, información por institución educativa, ahora lo que vamos a presentar es básicamente lo que se ha encontrado desde la actividad guiada y luego los principales hallazgos de primero, tercero y quinto de todos los colegios en algunas variables específicas de las 3 dimensiones. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que la prueba de conocimiento, si bien está alineada con el currículo nacional, está enfocada en el entendimiento de conceptos de competencia ciudadana y nos permite evaluar conocimientos y disposiciones, pero no necesariamente nos van a reflejar la actuación práctica del estudiante en contexto. Y la actividad guiada es nuestro instrumento clave justamente para poder recoger la información más pertinente y ahí es donde los estudiantes responden a una situación vinculada al proyecto de aprendizaje y proponen soluciones. Las pruebas de conocimiento tienen algunas limitaciones, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta que los conocimientos y disposiciones que hemos recogido se deben interpretar sin asumir una correlación directa con el ejercicio ciudadano efectivo. En cuanto a las percepciones docentes tienden a ser positivas y tienden a estar sesgadas justamente por el vínculo que tiene con los grupos de estudiantes, por eso nosotros posteriormente en los análisis lo que hacemos es poder triangular la información, poder complementarla con los datos de la observación de aula y con las actividades guiadas para tener una visión más completa, no vamos a tener en cuenta las percepciones aisladas. Y bueno, también durante la actividad guiada ha sido importante el andamiaje que hemos podido construir, porque a veces los chicos, sobre todo en algunos grados, les preguntas algo y te responden con monosílabos, pero basta que le des un gatillador y automáticamente te muestran todo lo que ellos manejan, ¿no? Entonces, sobre todo los primeros minutos de esa actividad. Entonces sí ha sido importante y por eso hay que considerar también no solo la calidad de las respuestas, sino el nivel de autonomía de los estudiantes cuando han propuesto sus soluciones. Esta actividad guiada la hemos aplicado directamente José Carlos Loyola y yo, porque en algunos casos hemos podido ir juntos, y ahí en cada uno de los grados trabajamos con un grupo de estudiantes y recogemos información sobre 3 principales variables: la identificación de asuntos públicos, el logro de consensos y la creación de soluciones. Entonces, el análisis se hace a partir del audio y la transcripción del diálogo que hemos tenido, de la observación directa de la interacción entre ellos cuando trabajan en grupo en esta sesión aparte, y además hemos considerado una rúbrica de codificación con una progresión de 5 niveles que se esperaría ver
justamente para el trabajo con estas tres variables. Entonces, a continuación, los resultados tienen que ver justamente lo que sucedió el antes y el final, ¿no? Como el inicio y hacia el final del proyecto. Entonces, lo hemos organizado esta vez por grados. Nuevamente recordemos que son hallazgos preliminares, todavía hay que seguir profundizando en la información y seguir haciendo cruces, pero desde la actividad guiada lo que hemos podido recoger o lo que hemos podido ver es que la diferencia entre la evaluación que hicimos en finales de abril e inicios de mayo versus la que hemos hecho entre octubre y noviembre muestran algunos progresos en distinta medida y obviamente hay algunos matices ya al interior de cada una de las variables, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que en cuanto al proyecto integrado de expresión de emociones en el aula, que es el que se trabajó en primero de secundaria, el Colegio Fe y Alegría 64, la Sagrada Familia de Tingo María, ha mostrado un importante progreso en diseñar propuestas estructuradas, mucho más estructuradas que las de inicio de año, y sustentan claramente cómo estas contribuyen a la solución del problema. Las acciones que proponen son pertinentes, están adaptadas al contexto y promueven una participación activa de los estudiantes. Se ubican más claramente como agentes directos también de la solución a los problemas y fomentan mucho la empatía. Sin embargo, a pesar de este avance, las propuesdas todavía no incluyen aún mecanismos explícitos para involucrar a actores externos. Esto es en el caso de primero de secundaria, Tingo María. En el caso de Arequipa, en la Escuela de Alegría 45, Paola Frasinetti, ellos han logrado consolidar estrategias claras y bien sustentadas. Además, las propuestas que ellos comentan son pertinentes, reflejan un mayor nivel de autonomía e integran la participación de los estudiantes de manera más explícita. Sin embargo, aún falta articular explícitamente nuevamente a otros actores educativos o sociales. Y en el caso de Serendín, que es la Escuela de Fe y Alegría, Nuestra Señora del Carmen, ellos, si bien ha habido un avance, igual es un poquito más bajito, ¿no? O sea, actualmente sí pueden presentar estrategias más claras alineadas con el problema planteado, son más pertinentes en relación con la convivencia democrática. Sin embargo, sus estrategias todavía tienen un sustento limitado y no se centran en la comunidad educativa, lo que limita su impacto en el bienestar colectivo, que es justamente el foco de lo que queremos desarrollar. Eso ha sido en cuanto a primero. En cuanto a tercero y secundaria, el proyecto integrado es convivencia escolar sin violencia. Entonces, igual, nuestra actividad guiada está adaptada justo pensando en este proyecto integrado, no es la misma que la de primero. Aquí lo que encontramos es que en el caso de los estudiantes de Fe y Alegría 64, ellos mantienen un alto desempeño cuando proponen estrategias claras y bien fundamentadas. Sus soluciones son pertinentes, incluyen la participación activa de los estudiantes y consideran la colaboración de actores educativos como por ejemplo los docentes. Aún falta mayor articulación con otros actores de la comunidad educativa. En el caso de Paola Frasinetti, Fe y Alegría 45 de Arequipa, ellos han progresado al momento de presentar propuestas más consistentes y alineadas con el problema. Tienen un mayor grado de pertinencia porque busca involucrar a los estudiantes en la solución. Sin embargo, el sustento sigue siendo limitado y las propuestas no integran actores externos ni mecanismos claros para su implementación. Y en el caso de Serendín no hay un avance significativo en la estructuración y sustento de sus propuestas. Sin embargo, sí hay un progreso al vincular el problema con las acciones de solución que están más alineadas a la expresión de emociones y a la mejora de la convivencia. Sin embargo, carecen de profundidad en su diseño. Y en el caso de quinto de secundaria, la actividad guiada estuvo centrada en el proyecto integrado de recuperación de espacios públicos. Además, quinto de secundaria estamos hablando también de otro nivel de desarrollo de las personas, ¿no? Los estudiantes de quinto tienen mayor maduración, ¿no? Tienen también bastante más experiencia en estos proyectos. Y lo que hemos visto ahí es que en el caso de Fe y Alegría 64 tiene un nivel avanzado al proponer estrategias integradas y bien sustentadas como proyectos que involucran a la comunidad educativa y a diversos actores al solucionar problemas de convivencia. Además, ellos sí consideran explícitamente la colaboración entre estudiantes, docentes y autoridades, promoviendo valores democráticos de forma estructurada. En el caso de Arequipa es similar, hay un salto significativo al desarrollar proyectos integrales que combinan talleres, seguimiento de acuerdos, estrategias innovadoras, etc. Y estas propuestas están muy bien sustentadas y promueven la participación activa de estudiantes, docentes y familias
fomentando valores democráticos y sostenibles. En el caso de Cedetín no hay mayor cambio, pero sí, ellos continúan proponiendo soluciones tangibles, pero son básicas, no están suficientemente sustentadas y tampoco promueven una intervención activa. O sea, las acciones, aunque son pertinentes, carecen de mecanismos claros para incidir en la problemática planteada. Entonces, esos son algunos hallazgos preliminares sobre la actividad guiada a partir de esas tres variables. Y lo otro que nosotros queríamos compartir con ustedes también son hallazgos preliminares sobre una valoración más integral de los avances de los estudiantes, ahí ya combinando los 3 grados y los 3 colegios en cada caso, pensando más de cara a qué puedo decir sobre la dimensión. En este caso estamos priorizando en la dimensión 1, que era la de conocimientos, la deliberación sobre asuntos públicos y la participación en opciones orientadas al bienestar común. En la dimensión 2 hemos focalizado en identificación de asuntos públicos y en la dimensión 3 en la participación democrática y la creación de soluciones frente a situaciones que se presentan. Entonces, esta valoración integral en la dimensión 1 respecto a la deliberación de asuntos públicos, en general se ha observado una mejora gradual cuando identifican problemáticas relevantes, cuando evalúan alternativas de solución y cuando participan en procesos deliberativos. Recordemos que esta es una prueba escrita de opción múltiple, donde lo que se presenta son casos y alternativas de solución a dichos casos. A veces se pide la opinión, a veces se pide cuál debiera ser la ruta, se aborda de distintas maneras. Entonces sí se observa una mejora gradual cuando identifican problemáticas relevantes, evalúan alternativas de solución y participan en procesos deliberativos. Esto podría mostrar un fortalecimiento en habilidades reflexivas y democráticas, especialmente en los grados superiores. Sí se nota una diferencia en el progreso en tercero y sobre todo en quinto versus primero, que quizás también por ser el primer año que está implementando el proyecto de la caja de herramientas, quizás, o bueno, en general también por la edad madurativa y por la temática que es expresión de emociones, que de por sí es compleja para todos nosotros, quizás por todo ello los resultados o las mejoras en el tiempo son menos visibles. En el caso de los grados superiores, los estudiantes comienzan a tomar decisiones más fundamentadas y priorizan soluciones que incluyen al resto de la comunidad. Y en cuanto a participación en acciones orientadas al bienestar común, también hay un progreso significativo cuando se analiza el diseño e implementación de acciones concretas con impacto en su comunidad. Esto refleja un mayor compromiso con el bienestar colectivo, especialmente en los grados superiores, nuevamente, donde las propuestas incluyen liderazgo estudiantil y colaboración con actores como los docentes y las familias. Es una valoración integral sobre la dimensión 1 a partir de la prueba de conocimientos. Igual quería comentar, no lo coloqué ahí porque esto ya es más específico, como les decía, hay matices al interior de los grados. Llama la atención que en primer grado el mayor progreso se haya dado en interacción con todas las personas y justamente tiene que ver con que el proyecto es la expresión de emociones. En el caso de tercero es más con manejo de conflictos, que justamente tiene que ver el proyecto con una convivencia democrática y saludable. Y en el caso de quinto de secundaria, donde el mayor cambio hubo fue la deliberación sobre asuntos públicos, que precisamente ellos trabajan en la recuperación de espacios públicos. Bien, en la dimensión 2, ya falta poquito, dimensión 2 sobre la identificación de asuntos públicos, ahí se ha evidenciado una comprensión más completa de la problemática que se ha estado presentando. Pasa de una comprensión limitada del problema, donde no comprendía las implicancias para la comunidad de la que se es parte, a comprender mejor el carácter de un asunto público y la manera en la que se afecta al conjunto de la comunidad. Acá queríamos presentar un par de citas que no son representativas, son más que nada ilustrativas, para ver cuáles fueron las aproximaciones iniciales entre abril y mayo antes de la implementación del proyecto y cuáles son hacia el cierre, ¿no? Nuevamente como algo más ilustrativo. Por ejemplo, en el caso del proyecto integrado Convivencia sin Violencia, que es de tercer grado de secundaria, al inicio teníamos, por ejemplo, esta intervención. Que yo sepa, esto es inevitable, todo eso puede pasar, pero a veces, como dice el texto, las personas no llegan a un punto donde todo ya se ha finalizado. Siguen y a veces no paran. Sí, se ha escuchado acá en el colegio, que yo sepa. Incluso creo que hasta han puesto apodos a profesores. Y esto de verdad que siempre se ha escuchado sobre poner apodos a las personas. Esto tiene que ver justamente con el bullying, con el acoso escolar. Sin embargo, ya hacia finales, entre octubre y noviembre,
la participación en cesta. Como dijo mi compañera Kaori, sería algo preocupante, que no llegaría a preocupar. Eso también afectaría la convivencia que tenemos en el salón, ya que, como mencionó mi compañero, hay algunos compañeros que se burlan y capaz cuando lo ven triste o está un poco aislada se pueden burlar de ella diciéndole rarita y cosas así, como que se burlan, ¿no? Y también, como menciona mi compañera, si se llegara a ser buena amiga, obviamente yo iría a saber qué le está pasando para ver si de alguna manera puedo ayudarla a solucionar el problema. En este caso sí es importante que denuncien estos casos o situaciones que ocurren, pues ya que muy bien se sabe, si no acatamos el problema desde un inicio, puede llegar a tener consecuencias muy graves. Quizás hoy en día se puede observar casos muy frecuentes de ello, y muy aparte de las personas que se encargarían de buscar soluciones. Entonces aquí vemos cómo se ve al inicio como un problema desde fuera, ¿no? Donde además es una práctica común, quizás hasta se ha normalizado, mientras que en un segundo momento ya se toma más conciencia sobre un tema vinculado justamente al acoso, al bullying, pero que ellos pueden ser parte de la solución acercándose precisamente a estas personas para ayudar a que se sientan mejor, para ver cómo se puede resolver el problema, pero además que puedan recurrir a las instancias correspondientes para poder denunciar algunos casos o situaciones para evitar que sigan creciendo. Entonces también hay un mayor nivel de confianza. Pasa una comprensión limitada y sin implicancias para la comunidad a comprender mejor el carácter del asunto público y la manera en la que afecta al conjunto de la comunidad. En la dimensión 3 queríamos compartir los principales hallazgos preliminares sobre participación democrática. Se ha observado un mayor nivel de involucramiento de los estudiantes en el planteamiento de soluciones, pasan de atribuir responsabilidades en la solución de los problemas a actores externos a asumirse ellos como agentes capaces de intervenir y tomar acción en la solución de la problemática. Acá hemos querido compartir una cita del proyecto de quinto de secundaria, que es recuperación de espacios públicos. Al inicio decía: a las autoridades que mayormente se encargan de hacer los proyectos. O sea, acá era la pregunta: ¿a quién le correspondería poder resolver la situación de que tienes espacios públicos en mal estado y no permite que los chicos estén teniendo sus espacios de recreación? Dice: a las autoridades que mayormente se encargan de hacer los proyectos, quienes les dan esa responsabilidad, pero posiblemente por otros factores no le lleguen a prestar atención. Simplemente los construyen y los dejan ahí, no les dan el correcto mantenimiento. Yo creo que ellos deberían tener más preocupación por ello. No deberían dejar proyectos pendientes o simplemente desechar. Y hacia el final, una cita es: como primer paso, o sea, ahí ya estamos además estructurados, ¿no? Como primer paso para una recuperación de un espacio público, considero que deberíamos identificar y analizar un espacio público. Entonces debemos de proponer una lluvia de ideas donde todos aportemos una solución ideal y llegar a un consenso para cubrir las problemáticas de este lugar. El siguiente punto es buscar ayuda de aliados estratégicos. Ahí me refiero, por ejemplo, si necesitamos reforestar un área, por ejemplo, podemos llamar a una institución que nos done de repente arbolitos o plantas que podamos plantar como comunidad. Y no solamente ellos, sino también otros aliados estratégicos vienen a ser los mismos vecinos, que van a ayudar, por ejemplo, si proponemos una limpieza u otra actividad, nos van a ayudar a realizarla. La otra sería organizar una limpieza donde se designen áreas por grupo. En esta actividad podríamos designar ciertos grupos en el área donde vamos a trabajar, y cada grupo distribuirse o hacer un plan de también dar ideas de qué podemos realizar en esa zona para poder recuperarla. El siguiente punto sería recolección y donación de materiales, y él continúa, ¿no? Entonces, acá nuevamente estamos pasando de un planteamiento de soluciones donde queda más hacia afuera de quiénes son los que deben, ¿no? Por ejemplo, las autoridades de la municipalidad son los responsables de recuperar este espacio, allá luego asumirse como agentes capaces de intervenir, de tomar acción y además hacer una propuesta mucho más integrada con una estrategia ya más compleja. Esta actividad guiada se realizó con 5 estudiantes de cada uno de los grupos, que fueron seleccionados de manera aleatoria, pero los mismos con los que trabajamos al inicio fue con los que trabajamos al final. Y también es importante mencionar que dentro del aula no eran del mismo grupo de trabajo, dentro del aula han trabajado en distintos grupos. Entonces quizás al final también ha ayudado mucho el consenso y el debate sobre lo que ellos ya en su grupo habían estado trabajando y han logrado unirlo en una estrategia bastante más integral. Sobre la creación de soluciones, ese es el último hallazgo sobre el cual hemos traído
mejor dicho, hallazgos preliminares, esta es la última variable. Ahí lo que hemos visto es que ahí había una adecuación de estrategias a las características y potencialidades de la comunidad y de los propios estudiantes. Están pasando de plantear estrategias desconectadas de las condiciones del entorno y los recursos efectivamente disponibles a proponer acciones basadas en mecanismos que pueden ser desplegados por los propios estudiantes. El proyecto integrado que escogimos para presentarles una cita fue el de primer grado, que es la expresión de emociones. Cuando preguntan ahí, este chico que se siente mal, tiene un montón de problemas, pero está callado y no comenta con nadie nada y se le ve triste y está apartado, entonces preguntan justamente cómo podrías ayudarlo. Por ejemplo, una de las ideas era que los colegios tengan en cuenta que construyan cuartos o habitaciones especializadas en psicología, ya que, como dijo mi compañero anteriormente, que la persona no puede resolver sus problemas ya sola si expresa en todo el psicólogo especializado sobre todo eso. O si pueden construir cuartos especializados en psicología para que sus estudiantes vayan y liberen todo lo que tienen guardados. Entonces, como hay que ver un pabellón donde pueda tener una atención más con expertos en psicología y que ellos puedan ayudarnos, ¿no? Sin embargo, posteriormente, una respuesta consensuada es: para hacer que Ernesto logre expresar sus emociones, en mi salón podríamos proponer actividades tanto recreativas como informativas, en la cual podríamos explicar cuál es la importancia de expresar nuestras emociones a nuestros compañeros o a nuestros profesores, ya que al no expresarlas sentiríamos un sentimiento profundo de tristeza y que no podemos liberar hasta que nosotros nos podamos expresar. Intentaríamos acercarnos más a él para que me cuente lo que sucede o cómo está su familia. Con esa información podría comentarle a algún docente del aula y tal vez la docente lo pueda ayudar a él o comunicarle a una psicóloga del colegio. Entonces, pasa de plantear estrategias desconectadas a proponer acciones basadas en mecanismos que podrían ser desplegados también por los propios estudiantes, pero no únicamente por ellos. Esos son los hallazgos preliminares enfocados por un lado a la actividad guiada y por otro lado a la valoración integral de todas las variables. Ahora, igual queríamos ir adelantando algunos desafíos o dificultades que vemos que los chicos están teniendo en el desarrollo de los proyectos. En el caso del primero de secundaria, de expresión de emociones en el aula, los estudiantes presentan dificultades para problematizar la expresión de emociones y hablar explícitamente de sus procesos emocionales, y también presentan dificultades para identificar el vínculo entre la expresión de emociones y el ejercicio de la competencia ciudadana y conceptos asociados como convivencia o bien común. Otro desafío de dificultad en el caso del tercero de secundaria sobre convivencia escolar sin violencia, vemos que el municipio escolar no es percibido como un actor central para el abordaje de asuntos públicos. De hecho, sale en muy pocos casos y es algo que queda en el aire con andamiaje. En la de inicio, como que quisimos saber un poco cómo podía intervenir, sin embargo, salvo que el grupo haya estado postulando para ser municipio escolar, que también nos pasó, no lo conciben como un actor central para abordar asuntos públicos o para poder mediar entre ellos y las situaciones del colegio. No se identifican mediaciones claras en el espacio escolar para proponer soluciones relativas a la convivencia sin violencia. Y en cuanto al proyecto integrado de recuperación de espacios públicos, que es quinto de secundaria, ahí vemos que los estudiantes tienen dificultades para identificar aliados estratégicos con los cuales pueden desplegar acciones específicas y que por definición requieren ir más allá del ámbito de la escuela. Y las consideraciones finales, y ya con esto termino, lo que vemos es que a partir de toda esta información preliminar que hemos analizado, sí se identifican progresos en aprendizaje de estudiantes que están vinculados principalmente a la capacidad de proponer soluciones pertinentes para problemas de la realidad y que los involucran más directamente y parten de una consideración de las características del entorno. Estos cambios pueden entenderse como el desarrollo de recursos de competencia vinculados al ejercicio ciudadano, los cuales se han desarrollado en el ámbito de un proyecto de aprendizaje, pero cuyo desarrollo debe seguir promoviéndose a partir de oportunidades recurrentes. Para el desarrollo de las competencias hay limitaciones vinculadas a los proyectos que es recomendable realizar: la pertinencia del proyecto de primer grado de expresión de emociones considerando la edad madurativa del estudiante, ampliación de estrategias para el proyecto de tercer grado, revisión del rol del municipio escolar. Otra consideración es que no podemos asumir una transferencia inmediata entre los recursos desarrollados y el ejercicio ciudadano en diversos ámbitos. Sin embargo, sí hay elementos claves que contribuyen en esta dirección, que es la adecuada identificación de asuntos públicos, la autoconcepción de estudiantes como ciudadanos, la vinculación con diversos elementos del entorno y que está orientada a la participación.
Las características institucionales, la gestión institucional y pedagógica, como por ejemplo el trabajo colegiado de cada IE, marcan distintos puntos de partida, traduciéndose de ser el caso en mejores condiciones para el desarrollo de los proyectos que suponen algunas bases. Y al mismo tiempo los proyectos tienen mayores posibilidades de obtener resultados positivos en la medida que se instalen progresivamente en la cultura institucional. Su implementación requiere tiempos de maduración y apropiación, por lo que pueden observarse mejores resultados en las escuelas que sostienen los procesos o en los grados superiores, a diferencia del primer grado que recién está implementando el proyecto. Eso sería todo. Muchas gracias, Cari. Y nos ha pasado un poco el tiempo, pero sí nos gustaría abrir el espacio para recibir retroalimentación de ustedes y nos gustaría hacer intervenciones puntuales, respondiendo sobre todo a 3 preguntas. ¿En qué medida consideran que la propuesta que hemos presentado contribuye al desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes? La segunda, ¿creen que es posible transferir o escalar esta iniciativa? ¿A quiénes se podría hacer esta transferencia o este escalamiento? Y tercero, ¿es posible complementar esta iniciativa con otras iniciativas que estén desarrollando las instituciones, sus instituciones, las personas que participan en este espacio de instituciones que trabajan en educación? Dadas estas preguntas, les cedo el espacio para quienes quieran intervenir. Por favor, levante la mano y les vamos pasando el micro. Perdón, pero necesito cambiar de lentes para eso. Muchas gracias, quiero felicitar porque la verdad me ha gustado mucho el proyecto. Recién lo estoy conociendo y me gusta que como resultado se ha mejorado, incluso se ve el antes y el después. Este trabajo en proyectos ayuda, se nota la mejora en la redacción de los chicos, el aprendizaje reflexivo, la mejora del vocabulario que tienen los chicos al incluir palabras como problemática, aliados estratégicos, ¿no? Eso me parece excelente y lo felicito. Tengo 2 preguntas en realidad. ¿A qué creen que se debe que la diferencia entre los resultados de los colegios Fe y Alegría y el colegio público que estudiaron, ¿no? Yo calculo que será de repente por la poca frecuencia que se tiene con el aprendizaje basado en proyectos, sí, ¿no? Trabajado de manera integral, presumo, pero quisiera que por favor lo precisen. Y en todo caso, ¿qué es lo que sugieren para mejorar también y no solamente llegar a, sé que hay 47 colegios de Fe y Alegría, pero nos gustaría ver si se podría implementar a otras escuelas, ¿no? A nivel nacional. Otra pregunta es si los de quinto de secundaria eran la primera vez que llevaban esta kit de herramientas o era su segunda vez, porque vi que respondían de manera distinta, ¿no? Puede ser por los temas de madurez emocional, ¿no? Y ahí también iba la pregunta, si todos tienen la similar edad o hay algunos que son mayores, ¿no? Entiendo que los chicos no se han mezclado en el salón, o sea, todos los de tercer grado están en tercer grado, no es un aula que es multigrado, ¿no? Esa era también otra precisión. Y por último, ya por una curiosidad mía, me gustaría tener, no sé si es posible que me alcancen la ficha de observación que tuvieron para, como instrumento de evaluación de la dimensión, ¿no? De la dimensión 2. Y también los asuntos públicos que ellos identificaban. ¿Cuáles son esos asuntos públicos que a los chicos les preguntan, ¿no? De repente, no por ahorita porque sé que lo deben de tener afuera en su paquete de información, pero sí me gustaría saber qué asuntos eran los que ellos problematizaban y priorizaban, ¿no? Eso básicamente, gracias. Quizás hay otras intervenciones que estamos todas.
creo que es felicitarlas. Es un programa realmente que es auspiciante para la adolescencia peruana, que creo que últimamente está, digamos, menos valorada de lo que esperaríamos que esté en este momento, ¿no? Creo que es importante además para el país, ¿no? En un momento tan complejo, mantener la expectativa por proyectos de este tipo, ¿no? Que abarquen, digamos, temas como la ciudadanía, que, digamos, no está siendo de los más priorizados. Sin embargo, creo que esfuerzos como contribuyen muchísimo al país, al Ministerio de Educación, ¿no? Pueden realmente, digamos, lograr una importancia que todos quisiéramos, ¿no? Entonces, eso es lo primero, felicitarlos. Lo otro es que yo tengo como unos comentarios / preguntas y me interesaron mucho además las dos, la segunda y la tercera pregunta que plantearon, entonces voy a tratar de enfocarme un poco en eso. Lo primero es sobre el proceso de formación que ha tenido digamos, los docentes, ¿no? El equipo que ustedes han fortalecido, ¿no? Me parece importante lo que han hecho al vincularlo con las UGELES, ¿no? Y con la certificación, que es algo clave. Y quisiera preguntarles sobre eso, digamos, si les parece que eso potencia los procesos formativos, ¿no? La vinculación con las UGELES, porque eso es clave y es algo que desde UNICEF también hemos venido tratando de instalar con mejores y limitados, digamos, posibilidades. Un aspecto importante que hemos visto también en el proceso formativo es que, y esto lo saco de una conversación con el equipo de docentes o de especialistas de la DRE Ucayali, con el que estábamos conversando hace poco menos de 2 semanas, que cuando hablamos de proyectos integrados, por ejemplo, los docentes tienen muchísimo problema todavía en el conocimiento de sus propias competencias, ¿no? Entonces, al hablarles de proyectos integrados, que es una práctica que también nosotros hemos venido tratando de instalar, digamos, en las escuelas, todavía nos encontramos con escuelas que tienen problemas para reconocer las propias competencias, ¿no? Docentes que no pueden, digamos, aún pasar a la etapa de proyectos integrados porque son tremendos retos, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han hecho también para lograr, digamos, que esas, digamos, todavía condiciones que no alcanzamos logren establecerse para lograr, digamos, el éxito de los proyectos integrados, ¿no? Lo segundo que quería mencionar es un tema que de repente se playaron muy poquito, que es el tema del acompañamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto, digamos, que el acompañamiento es un tema clave, pero sin embargo el país aún no lo discute, ¿no? Y esto vincularlo con el tema del escalamiento, ¿no? ¿Qué tipo de acompañamiento se requiere para las escuelas peruanas? ¿Qué tan diverso puede ser, ¿no? Los retos son mayores según las distancias, las zonas a las que nos enfrentemos, ¿no? Y digamos también las condiciones que comentamos hace un ratito, ¿no? Hay escuelas que tienen mejores condiciones que probablemente las de Fe y Alegría son, ¿no? Que algunas de las escuelas públicas pueden ser brillantes porque tienen un director con un liderazgo impresionante, pero otras de repente no. El tema de la rotación, ¿no? Que las escuelas rotan, capacitamos a unos docentes y el año siguiente ya no están, ¿no? Lo mismo pasa con los directores y lo mismo pasa con los especialistas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar este tipo de retos? Y dar el acompañamiento que se quiere con estándares, digamos, claves, ¿no? O algunas bases que pueden ser compartidas por varias escuelas, pero diferenciados según los niveles de avance o condiciones que se tengan, ¿no? Y digamos, el último tema que quiero mencionar es este reto que ustedes también plantean de cómo sostener, escalar estos procesos, ¿no? A mí me parece que las iniciativas, como les decía, no hay muchas iniciativas como estas, o al menos no conozco que existan muchas iniciativas como estas completas, ¿no? En donde hayan pensado desde el proceso formativo hasta la evaluación, digamos, ¿no? Y creo que sí, muchas escuelas que tal vez ya cuentan con estas condiciones previas, ¿no? Pudieran ganar digamos,
la propuesta que ustedes tienen ahora, ¿no? Entonces, me parece que sería buenísimo poderlo compartir, probablemente, ¿no? Con en otros contextos, adecuar, ¿no? Es importante también, de repente, que puedan destacar un poquito cómo han llevado el enfoque de igualdad de género también en este proyecto, ¿no? Que creo que es fundamental porque estamos tratando de hablar de adolescentes, ¿no? No lo vi mucho mencionado, pero sí me parecería que sería bueno que lo explore. Eso, nada más. Muchísimas gracias. Creo que veo una mano. Sí. Al lado, mira, al lado. Bueno, primero felicitar y también felicitaciones al equipo de evaluación que me pareció súper interesante los instrumentos y los resultados. Yo quería irme por las respuestas o la discusión a las respuestas más a las preguntas de escalabilidad y qué tan posible es poder hacer una combinación entre esta propuesta con otros proyectos que ya están en camino. Y respecto a la escalabilidad, entonces yo creo que ya tienen un camino bastante avanzado en cuanto a temas de materiales, pero hay que pensar también en costo-efectividad en términos de gestión, porque si bien tienen materiales, tanto para estudiantes como para docentes, qué tan costosa puede ser la intervención al momento de implementar. Y creo que ese puede ser el reto que todavía falta por analizar, o sea, qué tan costoso en territorios rurales y quién tiene que asumir esos costos, ¿no? Si lo va a asumir el gobierno regional o en alianza o qué rol va a asumir la OGEI en todo este proceso de implementación. Y para poder pensar en transferencia y en escalabilidad hay que pensar en todo ese proceso de gestión también. Y en eso me sumo al comentario de Erika respecto al acompañamiento, porque ahí hay que pensar o sea, cuánto costó el acompañamiento y el perfil de acompañante que ustedes tuvieron, me parece que fue bastante alto, y cómo esos perfiles es tan difícil replicar. Y creo que me parece que ese es el principal reto para poder pensar en una escalabilidad para que funcione como funcione este proyecto en otros espacios, ¿no? Creo que para mí esos son como los principales retos de pensar en costo efectivo de este proyecto en otros lugares. Y en tanto a la siguiente pregunta de poder combinar el tema de este proyecto con otros, creo que también tienen una metodología que está bastante empaquetada y eso también puede ser escalable y transferible a otros espacios. Incluso yo me preguntaba, ahora hay bastantes, y lo pongo sobre la mesa, ahora hay bastantes financiamientos que están dando sobre aceleración de aprendizajes, sobre incluso habilidades socioemocionales, cómo trabajar el desarrollo de habilidades socioemocionales. Hay diferentes fondos relacionados a escuelas, pero para diferentes temáticas, pero no hay una metodología. Y lo que ustedes tienen, lo que han creado es una metodología para ciudadanía, pero esta metodología en verdad puede usarse para otros temas, y creo que eso es lo valioso. Y creo que lo podemos ver en los resultados que ha presentado el equipo de evaluación. Creo que el trabajo por competencias que se ha desarrollado y las competencias que se han elegido, o sea, logran demostrar, porque el trabajo por competencia es eso, no es que cojas una para demostrar como un resultado, sino que es como un engranaje de varias para lograr el resultado esperado. Entonces, creo que la metodología que ustedes tienen puede ser realmente bastante, hablando en temas más de marketing, bastante vendedor para poder posicionar cualquier temática y poder combinar con cualquier proceso de aceleración de aprendizaje, desarrollo de habilidades socioemocionales, cualquier otro proyecto que está encaminado ahorita y podría funcionar bastante bien. Incluso podrían adaptar la guía que tienen de docentes. Creo que también podría funcionar para otro tipo de proyectos, porque ya hay un camino bastante avanzado que nuevamente el equipo de evaluación muestra que ha funcionado con los resultados de los docentes, ¿no? Entonces, por ese lado también felicitaciones, y creo que el reto es ver qué tal el costo de implementación y los roles de implementación al momento de pensar la escalabilidad. Gracias, Ana. Tenemos dos intervenciones más.
3. Martín, Alex y Alina. Estamos en tiempo ya. Sí. Solo dos puntos. Desde UNESCO, nosotros estamos enfocados en la secundaria rural y vamos a empezar una ruta más profunda en Amazonía. Y trabajamos en un nivel de escuela, pero también en un nivel de UGEL. Actualmente tenemos un proyecto que se empezó el año 2018, que es una red de 7 UGEL, y estamos realizando asistencia técnica a 22 nuevas UGEL que buscan renovar su secundaria. Y ahí se ha armado, nosotros hemos trabajado una caja de herramientas, pero en este tema no existe. O sea, sería muy interesante ver ahí una posibilidad de articular y mirar la población adolescente rural, que felizmente está considerada. Si un cuello de botella puede ser el material impreso, porque no hay política en este momento de materiales en el Ministerio de Educación, entonces habrá que buscar tal vez una forma más virtual, pero no un libro virtual, sino tal vez hay que buscar después un camino de innovación. Y el otro punto que quería decir es que también creo que tenemos que pensar un poco fuera de la caja, porque sí tengo también una angustia, ¿no? 500.000 de adolescentes terminan la secundaria cada año. En un año después son electores, ¿no? O sea, van a entrar a la vida política y vemos lo que ocurre cuando no han recibido ninguna formación. O sea, están realmente en una situación infantil prácticamente respecto a esta realidad. Entonces yo creo que habría que buscar una especie de, no sé, de grupo impulsor para temas para la educación ciudadana, porque lo que hoy se mira en el sector educativo es matemática y lectura, muy importante, y eso que avance, pero la formación ciudadana es la base, así lo dice nuestra política de Estado, el proyecto educativo nacional, en fin, se puede argumentar de muchas maneras. Y lo digo porque sí podríamos buscar mecanismos complementarios. Estaba pensando, por dar un ejemplo, y no alargarme ahora, existe un concurso de innovación del Ministerio de Educación que realiza el FONDEP, ¿no? Y que le da un premio económico a los colegios para implementar proyectos. Podríamos proponer una línea que sea formación ciudadana, ¿no? Porque ellos necesitan siempre una guía de cómo es que habría que trabajar la formación ciudadana. Aquí habría una buena herramienta, y así creo que podríamos buscar varios caminos para primero poner agenda, pero la ventaja acá es que hay una metodología de cómo hacer las cosas, ¿no? Porque si no, luego hay una frustración. Pero sí necesitamos un esfuerzo que no sea la ruta de escalamiento, o que complemente, mejor dicho, porque sí hay que ir buscando una ruta de hacer más robustas las propuestas, pero hay una agenda grave que hay que trabajar, porque si no, nuestros territorios no le veo un buen futuro lamentablemente. Bueno, felicitar tanto la implementación como la evaluación. Voy a tratar también de responder. Yo creo que sí es posible transferir y escalarlo. Además debería ser así en general propuestas de este tipo. Sí creo que hay como condiciones que probablemente hay que considerar al momento de querer hacerlo. El primero tiene que ver con, o sea, si se quiere transferir y se quiere ver además institucionalizar, creo que debería haber toda una ruta respecto a las mujeres y respecto al director, ¿no? Si no se queda más concentrado en la parte de docente, enseñanza-aprendizaje. Y a las mujeres, o sea, hay todo un proceso de transferencia de esto a los especialistas, que me imagino son los que tendrían que hacer ese acompañamiento, y no solo es transferirle el know-how, sino también son las rutas de cómo pueden priorizar en qué escuelas, el costo presupuesto para hacer un tipo de acompañamiento, en fin, hay toda una ruta que creo que tiene que verse con director de escuela y con especialistas vinculados dentro de las mujeres, ¿no? Y además a contextos, a
al menos nosotros que estamos viendo contextos rurales, creo que Erika también lo mencionaba, porque cuando te escuchaba que había un primer año de resistencia, después en el segundo año entraba a funcionar mejor este tipo de propuestas, pues usualmente en las escuelas rurales en ese segundo año 60% en ámbito rural ya no está, ¿no? Entonces, ese es un factor que mientras en política magisterial no se cambie, es un factor que hay que convivir y tratar de ver estrategias para que no afecte ningún tipo de implementación, ¿no? Al menos en contextos desde donde estoy hablando más de escuelas rurales públicas, ¿no? Ya más en términos de los resultados, sí se me hacía quizás el Karim-Ver, sé que son como resultados preliminares, se me hacía más difícil ver. Los resultados han sido presentados por proyectos o por años, ¿no? Entonces me hacía la gran pregunta más del objetivo que se presentó en el proyecto, que superaba la figura de proyectos o años, sino de manera más global respecto a ciudadanía, ¿no? Entonces sé que puede ser más atrevido, más osado, no hay elementos todavía en términos de maduración, pero sí creo que debería apuntarse si se está respondiendo a ese objetivo que se trazó desde el inicio. Y solo para ya cerrar respecto a la tercera pregunta sobre complementación, bueno, también nos interesan los instrumentos, porque es decir, si en el análisis pueden incluir también si los instrumentos que han probado funcionan, sirven, se pueden, así como transferir una caja de herramientas de las que han descrito, se pueda incluir en esa caja los tipos de instrumentos. Los docentes siempre, tanto para cosas sumativas como para formativas, los docentes siempre nos preguntan a nosotros, ya, estoy desarrollando esto, pero quiero saber cómo están progresando mis estudiantes, ¿no? Y entonces te empiezan a preguntar sobre instrumentos. Y decide en términos de complementación o cosas para articular. Martín había mencionado algo. Nosotros tenemos además una comunidad de práctica de habilidades socioemocionales. Si es posible, invitarlos para que ustedes puedan compartir. Hay organizaciones públicas, de sociedad civil y de cooperación que se reúnen mensualmente una vez al año, entonces nos gustaría que puedan presentar esta experiencia principalmente desde el lado socioemocional, aunque seguro les van a preguntar por qué. Debe haber una lógica secuencial de los proyectos a través de los grados, pero me sonaba raro que la expresión de emociones solo se quede en primero y secundaria. De hecho, algo de los resultados los pedían en taller, ¿no? Entonces, pero bueno, nos gustaría ahí que en la comunidad de práctica se pueda compartir. Martín habló de la red UGEL, donde Horizonte se está trabajando temas para secundaria rural, pero donde estos aspectos no se han incluido, así que podrían ser bienvenidos incluir en la red UGEL también estos componentes. Hay 27 UGELs a nivel del país que están interesados en esto actualmente. Y bueno, y si hay algún interés de ir hacia Amazonía, que es hacia donde nosotros estamos yendo, bienvenido también de ver articulaciones ahí, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos una última intervención de Alina. Bien, yo creo que en esta alianza que se ha establecido entre Idea Internacional, Federalía y Jurado Nacional de Elecciones, cuando se inició a ver cómo plantear la propuesta, era justamente promover el desarrollo de competencias ciudadanas desde el espacio curricular, que es donde hay más sostenibilidad y se llega a todos los estudiantes, ¿no? Y por ellos el foco fue el desarrollo de las competencias desde el currículo nacional y el abordaje de asuntos públicos, y la metodología más adecuada eran los proyectos para promover justamente esa articulación de competencias. Y ha sido muy acertado el haber ingresado por esa vía, y lo que ha permitido es tener estos materiales que, si bien se plantean asuntos públicos que fueron explorados por los mismos estudiantes, o sea, ellos mismos dieron, ¿no? Y el material estructura el trabajo de proyectos.
Y eso ayuda bastante. Nosotros en los pilotos que se ha implementado esta alegría hemos explorado, eso les da bastante seguridad a los maestros en este cambio de enfoque que están trabajando. Les ayuda y con la formación y el acompañamiento hace viable, ¿no? Y no solo en espacios urbanos, porque también 2 escuelas de las redes rurales han participado y es donde también ha tenido mucho impacto y están muy gratamente satisfechos del aporte que ha hecho el proyecto a estas 2 escuelas que son públicas. O sea, esto es viable tanto en zona urbana como en zona rural porque ya se ha hecho el enfoque, ¿no? El gran desafío que nosotros vemos es la formación y acompañamiento, hacerlo sostenible esto, porque se requiere un determinado perfil, porque si no, al maestro que está incursionando en algo nuevo, que es el enfoque por competencia, en el ejercicio de promover la ciudadanía, que hay mucha disposición de hacerlo, no hay ese perfil adecuado que oriente, se desmotiva. Eso, para nosotros, ese es el gran reto de la formación de estos recursos que puedan, de estas personas, de este talento que puedan acompañar y formar para poder, en perspectiva de escalamiento, ¿no? Porque ahí viendo los especialistas de las UPLs u otras instancias, es eso para nosotros. Y el otro que ya es un poco más práctico, que es el costo de los materiales, porque sí es importante que los tengan en físico, sobre todo los estudiantes. ¿Ya? Eso es para nosotros, sobre todo si se quiere llegar a escuela pública, se requiere eso que se financia. Y un desafío que tenemos, ¿no? O sea, aquí se ha abordado desde determinados asuntos públicos predeterminados para cada grado. Creo que el desafío es generar un material para abordar cualquier asunto público del contexto que sea que pueda ser significativo para los estudiantes en esa realidad. Pero ese es un segundo momento, porque es muy importante partir por algo que está establecido, les da mucha seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos ha ganado el tiempo, si es que no tenemos un espacio como para respuestas tan completas. Sin embargo, quedamos a cargo de tener reuniones bilaterales en caso de que fuera necesario con las instituciones que están participando y compartirles también toda la información que tenemos. Solo muy rápidamente, en realidad, sí tenemos los costos aproximados tanto de los acompañamientos como de los materiales. Más o menos, el acompañamiento y materiales nos han costado alrededor de 400.000 soles, pero esto ha sido dedicado a casi 4.700 alumnos de 9 colegios. Entonces, colegios de diferentes tamaños, que en promedio son más o menos 37.000 soles en cada uno de los colegios, aproximadamente, por una cuestión de materiales y de escala. El acompañamiento sí ha sido realizado con gente de perfil bastante alto, que ha sido fundamental en este proceso. Entonces, lamentablemente voy a tener que cerrar acá, porque nuestra mesa principal está con el tiempo ajustado, así es que no tenemos el espacio como para responder todas las preguntas. Sin embargo, quedamos pendientes de hacérselas llegar a cada una de sus instituciones. Dicho esto, empezamos a cerrar esta mesa. Lo pongo atrás. Bueno, muchísimas gracias. Rompemos protocolos. Estas imágenes de Fe y Alegría. Primero, muy agradecido. Fe y Alegría está donde se acaba el asfalto. Y uno tiene ciudades ahora, tiene escuelas en la ciudad, pero en la ciudad se acaba el asfalto. Una imagen de una deconstrucción democrática. Es decir, lo donde se había construido hoy se deconstruye por la violencia, por todos los factores que han dicho. Cómo trabajar en un mundo que se está deconstruyendo y hacer contra. Y yo creo que este es un excelente ejercicio para trabajar en ese sentido con una buena metodología, que los felicito. Otra imagen de Fe y Alegría, Alex nos conoce muy bien también, y varios de ustedes, es el padre Velas al fundar, dice, los colegios tienen que ser la sociedad que queremos, y eso es lo que buscamos, creo, en esto. Entonces, como
formar en resiliencia democrática, porque nuestros chicos van a vivir más frustraciones que nosotros en democracia, y las hemos tenido. Entonces, cómo formarlos ante la frustración democrática, que las cosas que han saboreado y les han permitido saborear el proyecto no se dan porque la mayoría de veces es un poco alta, ¿no? Y van a vivir la frustración en casa, en la calle, etc. Última imagen, con eso termino. El nombre de Feria de Alegría, ¿de dónde viene? Cuando empiezan estos estudiantes universitarios a ir a educar en estos, en Venezuela ahora estamos llegando incluso a Camboya y a Nepal, ¿no? En África, evidentemente, iban los chicos y un jesuita le comenta al otro, que era el padre Vélez, estos chicos van con fe y regresan con alegría. Esa tiene que ser nuestra experiencia, dar todo con fe, porque creemos que el Perú tiene que seguir construyendo su democracia y que eso nos alegre a todos y hagamos fiesta democrática. Gracias. Gracias, padre. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ante todo, buenos días a todos y a todas. Buenos días, señor Magíster Percy Medina Macías, jefe de la misión para el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral IDEA Internacional, reverendo padre Óscar Morelli, secretario general de Fe y Alegría, jesuita también. Yo he sido parte de un colegio jesuita también, y bueno, y a todos y a todas aquí presentes, ya no detallo para no extender mucho estas pequeñas palabras que he preparado. Es mi primer acercamiento a este proyecto, que es compartido con el Jurado Nacional de Elecciones. Me parece muy potente el nombre del proyecto, Caja de Herramientas para una Ciudadanía Democrática, y entiendo ahora la lógica de por qué es una caja de herramientas y un poco cómo es que han podido estructurar una propuesta que creo que alguien lo indicaba, que está empaquetada para poderla socializar y extender más allá de, creo que hablan de escalonamiento, pero creo que hay que pensar que el tema tiene que ser tan amigable que pueda ser recogido por cualquier persona, y creo que están por esa línea, ¿no? Me parece muy potente la propuesta. Creo que esta idea nació de un trabajo corporativo entre el Jurado Nacional de Elecciones, de IDEA Internacional y otras instituciones como Fe y Alegría, que dicho sea de paso es una de las instituciones emblemáticas del país y que llega a esa población con calidad educativa, no de ahorita, sino de ya bastantes décadas. Me culpa, según lo que me comentaban, y creo que el Jurado Nacional de Elecciones no ha podido, por diferentes razones, acompañarlos en todo este proceso. De hecho, que he estado pendiente de la ejecución del mismo, así que es importante haber conocido los resultados, la experiencia y cómo es que se ha venido ya plasmando en la realidad esta caja de herramientas y la construcción de una sociedad participativa. De hecho, desde ya manifiesto la intención de renovar este convenio que tenemos con ustedes, de renovar los esfuerzos, y creo que alguien también lo dijo, yo también lo he dicho de alguna forma, tenemos que salir fuera de la caja, tenemos que pensar diferente, porque los tiempos que se vienen son diferentes. Y nuestros estudiantes y nuestra población objetivo, creo que, y sobre todo la que va a finalmente poder consolidar los valores democráticos de cara a estos 200 años de democracia, de república en el país, son nuestros niños, nuestros adolescentes. Así que, y tenemos que volver a lo que estamos hablando mucho, esta formación cívica de nuestros estudiantes, que se ha venido a menos, ¿no? Creo que en algún momento se olvidó de que era importante la educación cívica, la educación en valores,
y lo hemos venido viendo que eso fue un gran error. Y estos proyectos reivindican esa necesidad de poder llegar al estudiante con una formación cívica, democrática, de calidad y que les ayude a formarse como ciudadanos. El rol de ciudadanos de más o menos de una gran cantidad de personas muchas veces no es enseñado, no es transmitido y vemos lo que está pasando con nuestra sociedad. Una sociedad más violenta, pero no identificada con lo que es el Perú. Creo que ayer o antes de ayer tuve la oportunidad de recibir a unos estudiantes de Derecho de una universidad y les expresaba que el Perú es una de las pocas naciones, uno de los pocos países que tiene una cultura milenaria. Creo que pocos en el mundo pueden tener ese orgullo. Que en 200 años, durante miles de años, hemos sido de las culturas más importantes del mundo y que en 200 años un poco que se ha venido debilitando. Pero le decía a los estudiantes, tienen que creerse que son grandes, que son parte de una gran herencia. Y creo que a veces no se la creen. Y ustedes que son educadores, ustedes que son formadores, no solamente de educación cívica, sino tienen que fomentar de que somos parte de una gran cultura, no de ahorita, sino de hace miles de años. Son pocas las naciones que pueden inflar el pecho diciendo esto. El Perú es una de ellas. Y no hablo solamente de la época precolombina, el incanato, sino del virreinatos, hasta el comienzo de nuestra república éramos una gran nación, desarrollados en todo sentido. Y hemos perdido ese valor. Yo no lo digo que tengamos que refregarle a nadie este tema, pero sí es importante que nuestros ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, lo tengan muy presente. Es esencial la educación cívica, la educación en ética, deontológica. Tengo la oportunidad de enseñar deontología en una universidad y un poco que compartir esa experiencia con los más jóvenes. Es importante que ellos puedan internalizar lo que son los valores éticos. La necesidad de fortalecer la unidad y la cohesión dentro de la diversidad cultural y social en las democracias actuales resalta la importancia de formar una ciudadanía comprometida con el bienestar común. Y llegar a los alumnos, a los estudiantes, pero también a los profesores, es crucial y vital, porque ellos son los agentes del cambio. Creo que alguien lo decía, que reconocerlos como personas que van a cambiar la fisonomía. Haber llegado a 4.000 estudiantes, más de 90 profesores, significa, si lo llevo exponencialmente, lo multiplico por 5 y luego lo multiplico por 3, hemos llegado a casi 100.000 personas solamente con este esfuerzo. Y eso es realmente un gran logro, creo yo, así que felicitarles. Yo siempre saco cálculos, así que veo que ha llegado a 4.000, yo veo que han llegado a 100.000 realmente al final del día, y eso es un gran logro, pero nos compromete más, creo, que a seguir avanzando en lo que estamos haciendo. Uno de los mensajes que el Jurado Nacional de Elecciones viene dando es que tenemos que ganar nuevamente la confianza en nuestros ciudadanos, en nuestros estudiantes, en los pequeños. Están perdiendo la confianza en nuestras instituciones. El Jurado Nacional de Elecciones es una de las instituciones más antiguas del país, con más de 90 años de historia, y que es uno de los baluartes de la democracia, porque de alguna forma es parte de la misma, de afianzar y consolidar los valores democráticos como líder del sistema electoral. Así que involucrar a los estudiantes es vital. Aquí está Giovanna, que es directora nacional de educación ahora,
y tiene ese gran papel junto con la escuela. Entonces, manifestar el agradecimiento y el apoyo del Colegio Fe y Alegría porque ha podido participar en diferentes regiones. Aquí tengo apuntadas Arequipa, tengo María, Tamo Grande, yo soy de Piura, así que he visto ahí el video donde veo con gran satisfacción cómo los niños realmente tienen una gran madurez al momento de expresar sus opiniones, sus emociones, articular sus ideas, y da mucha esperanza este tipo de proyectos porque ve que se forma a las personas. Saludar a los docentes también comprometidos con la democracia, con el futuro del país. Y finalmente me permito hacer una invocación a todos los peruanos y peruanas unidos para seguir trabajando en fortalecer nuestra democracia y construir un Perú mejor y poder lograr de que sigamos siendo grandes y que nosotros formemos a nuestros chicos que realmente se lo merecen y merecen que nos comprometamos en todo momento con este gran desafío y este gran desafío de los nuevos tiempos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todas y todos. Hemos culminado y seguiremos informándoles sobre el avance de estas actividades. Muchísimas gracias.